Mi historia paranormal 5. Siempre fui de esas personas que, aunque no viven según supersticiones, no pueden evitar pensar que hay algo más allá de lo visible, algo que no podemos controlar del todo. Desde niña, siempre me intrigó la idea de que ciertos objetos pudieran albergar una energía especial, una fuerza invisible capaz de influir en la vida de las personas. Tal vez fue eso lo que me llevó a comprar el amuleto en la venta de garaje, un objeto que, sin saberlo, cambiaría mi vida de una forma que jamás habría imaginado. Era una fría tarde cuando decidí salir a caminar por el vecindario. Mientras caminaba, mis pasos me llevaron a una pequeña venta de garaje que no era nada del otro mundo, algunas piezas de mobiliario desgastadas, ropa vieja, libros amarillentos por el tiempo. Sin embargo, algo me atrajo hacia una pequeña mesa al fondo, donde una anciana de cabello gris observaba a los curiosos que se acercaban a curiosear entre sus pertenencias. En esa mesa, medio escondido bajo un paño de terciopelo, estaba el amuleto. Desde el primer momento en que lo vi, sentí una extraña conexión con él. Era un objeto pequeño, pero pesado. Estaba hecho de un metal oscuro, casi negro, que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Su superficie estaba cubierta por intrincados grabados que parecían formar un patrón sin fin, y en el centro, una pequeña piedra rojiza brillaba con un resplandor apagado, como si contuviera una llama a punto de extinguirse. La anciana me observó en silencio mientras yo lo tomaba entre mis manos. Sentí un ligero escalofrío recorrer mi espalda al tocarlo, pero lo atribuí al frío metal. Cuando le pregunté por su precio, ella sonrió de una forma que me puso nerviosa, como si supiera algo que yo no. Es un objeto muy antiguo, me dijo con una voz que parecía desgastada por el tiempo. No le presté mucha atención a sus palabras. Pensé que era una simple advertencia de alguien que había vivido demasiado tiempo y que veía el mundo a través de una lente de superstición y misterio. Pagué el precio que me pidió, sorprendentemente bajo para algo tan hermoso, y me fui a casa con mi nueva adquisición, sintiendo que había encontrado algo especial. Al llegar a casa, lo primero que hice fue colocar el amuleto en una cadena y ponérmelo al cuello. El peso del objeto contra mi pecho me dio una extraña sensación de seguridad, como si me protegiera de alguna amenaza invisible. Esa noche dormí mejor que en mucho tiempo. Me desperté al día siguiente sintiéndome renovada, más ligera, como si el amuleto hubiera absorbido todas mis preocupaciones nocturnas. Los primeros días fueron así, llenos de una calma inusual. Sentía que el amuleto realmente estaba cumpliendo con su propósito, que me estaba protegiendo de alguna fuerza negativa que había rondado mi vida. Pero esa sensación de seguridad no duró mucho. Poco a poco, comenzaron a suceder cosas que, en un principio, parecían simples coincidencias. Objetos que dejaba en un lugar aparecían en otro, puertas que sabía haber cerrado se encontraban abiertas, luces que parpadeaban sin razón aparente. Al principio, lo atribuí a la edad de la casa. Vivía en una vivienda antigua, con más de 90 años de historia, y pensé que quizás los problemas eran simplemente consecuencia del desgaste natural de los años. Una noche, mientras estaba en la cocina preparando la cena, sentí por primera vez la presencia. Estaba sola en la casa, o al menos eso creía, cuando de repente tuve la clara sensación de que alguien me observaba. No era una sensación vaga o pasajera, era intensa, casi física. Podía sentir los ojos de alguien clavados en mí, una mirada que recorría cada movimiento que hacía. Me giré rápidamente, esperando ver a alguien detrás de mí, pero la cocina estaba vacía. A pesar de ello, la sensación no desapareció. Sentí un escalofrío recorrerme y el amuleto, que colgaba delgado alrededor de mi cuello, pareció vibrar levemente, como si respondiera a algo que yo no podía percibir. Esa noche, apenas pude dormir. Cada pequeño ruido me hacía saltar de la cama y cada sombra parecía moverse con vida propia. A la mañana siguiente, me dije a mí misma que había sido producto de mi imaginación, que estaba dejando que mi mente jugara trucos en mí. Pero las cosas no mejoraron. Las noches siguientes fueron una tortura. Fue entonces cuando comencé a buscar respuestas. Llevé el amuleto a varias personas, esperando que alguna de ellas pudiera decirme algo que me ayudara a entender lo que estaba pasando.
Visité a anticuarios e incluso a personas que afirmaban tener conocimientos en lo paranormal. Todos coincidieron en una cosa: el amuleto era antiguo, mucho más de lo que había imaginado, y estaba vinculado a su primer dueño de una manera que iba más allá de lo físico. Esa persona, según me dijeron, había muerto en un accidente trágico y de alguna manera, su energía, su esencia, había quedado atrapada en el objeto. La médium que consulté fue la más directa de todas. Me dijo que el amuleto no estaba maldito, pero que su energía era tan fuerte que había trascendido la muerte. No era raro que objetos así mantuvieran una conexión con sus dueños originales, especialmente si esos dueños habían experimentado una muerte repentina y violenta. Me advirtió que intentar deshacerme del amuleto podría ser peligroso, ya que podría provocar una reacción aún más intensa de la energía que contenía. A pesar de todas las advertencias, intenté deshacerme de él. No podía soportar la idea de seguir viviendo con esa presencia, con ese susurro constante que me robaba el sueño y la tranquilidad. Pero cada vez que intentaba tirarlo, algo me detenía. Era como si una parte de mí estuviera atada al amuleto, como si deshacerme de él fuera desprenderme de algo más, de una parte de mí misma que no podía abandonar. Llegué a un punto en el que el miedo y la fascinación se entrelazaron de tal manera que no podía distinguir uno del otro. Una noche, mientras estaba sentada en mi sala, por primera vez, no sentí miedo. En lugar de eso, sentí una profunda tristeza, una empatía por el alma que parecía estar atrapada en ese objeto. El amuleto, que había creído que sería mi protección, se había convertido en un vínculo con alguien que había muerto demasiado pronto, alguien que aún no estaba listo para dejar este mundo. Desde ese momento, mi relación con el amuleto cambió. Ya no lo veía solo como un objeto, sino como una conexión con un alma perdida. Sabía que no podía seguir viviendo así, pero tampoco podía ignorar la responsabilidad que sentía hacia la presencia que habitaba en él. Decidí que necesitaba encontrar una forma de liberar esa energía, de ayudarla a encontrar paz, pero no sabía cómo hacerlo. Con el tiempo, comencé a investigar más sobre rituales de liberación de energía, sobre formas de ayudar a las almas atrapadas a cruzar al otro lado. No fue fácil, y cada intento parecía solo intensificar la conexión entre mí y el amuleto. Sin embargo, no podía rendirme. Sentía que debía hacerlo, no solo por mí, sino por esa presencia que había llegado a conocer a través del susurro en la oscuridad. Después de muchos intentos fallidos, finalmente encontré un antiguo ritual que, según los textos, podía liberar las energías atrapadas en objetos. Reuní todo lo necesario incluyendo flores y agua bendita y esperé la noche adecuada. Sabía que no sería fácil, que habría riesgos, pero estaba decidida a intentarlo. Esa noche, en la soledad de mi casa, realicé el ritual con una mezcla de miedo y esperanza. Mientras lo hacía, sentí como el amuleto se calentaba contra mi piel, como si la energía en su interior estuviera respondiendo al ritual. Durante un instante, pensé en detenerme, en abandonar todo y mantener el amuleto, pero sabía que no podía hacerlo. Finalmente, al completar el ritual, sentí un estallido de energía que recorrió toda la habitación y luego, el silencio. El susurro se había ido. La presencia había desaparecido. Por primera vez en meses, mi casa se sentía realmente vacía, pero no en el mal sentido. Era una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que había hecho lo correcto, que había ayudado a esa alma a encontrar su camino, pero al mismo tiempo sentí una tristeza profunda, como si hubiera perdido a alguien importante. El amuleto, ahora solo un objeto inerte, seguía en mis manos, pero ya no tenía el mismo peso, la misma energía. Lo guardé en un cajón, donde permanecería como un recordatorio de esa experiencia, de esa conexión inexplicable con lo desconocido. Y aunque el susurro había desaparecido, sabía que nunca olvidaría esa voz, ni la sensación de estar acompañada por una presencia que no pertenecía a este mundo. Con el tiempo, volví a mi vida normal, pero algo en mí había cambiado. El amuleto había dejado su marca en mí, y aunque ya no lo llevaba, su recuerdo me acompañaría siempre, como una sombra silenciosa en mi mente.